Ok, chicos, entonces ven, aquí tenemos pues el simulacro de este 4. Entonces, lo que tenemos es que una empresa Electrologix de Costa Rica desarrolla módulos de acondicionamiento de señal para celdas de manufactura automatizada utilizando líneas de inspección y clasificando y clasificación industrial. Durante la etapa de validación, uno de los paneles de prueba del equipo de ingeniería eh, debe verificar el cálculo del comportamiento eléctrico de cada perdón, de, cada, de una red resistiva alimentada por dos fuentes de corriente directa con el fin de comprobar las caídas de tensión y corrientes de operación se mantiene dentro del rango esperado antes de energizar el prototipo físico. Entonces, el circuito analizado corresponde a una etapa de distribución de energía interna para los sensores y las ramas de condicionamiento, debido a que las ramas comparten nodos en común y existen fuentes activas. El análisis debe realizarse mediante Kirchhoff, respetando las polaridades y el recorrido definido. Entonces, acá lo que vamos a utilizar es otro método, ¿verdad? Eh, para poder calcular las corrientes. Entonces, ya aquí no vamos a trazar meramente lo que sería eh, la, el recorrido y cada una de las corrientes, sino lo que vamos a hacer es utilizar un método un poquito más abreviado. Entonces, ¿cómo hacemos? Agarramos todas las corrientes y las ponemos en la misma dirección. Entonces, lo que voy a poner todas las corrientes de esta manera, en sentido antihorario. Entonces, todas las corrientes las vamos a poner en sentido antihorario. Entonces, vean que aquí esta la voy a poner acá como I1. Esta a la par voy a ponerla como I2 y esta aquí de la par la voy a poner como I3. Entonces todo esto lo que estoy haciendo es como cuando en clases poníamos el recorrido, pero en vez del recorrido lo que voy a decir son las corrientes. Y es que eso funciona muy bien. Bueno, todas tienen que ir en la misma dirección, eso es lo importante. Entonces esto funciona muy bien por el análisis que vamos a hacer. Perdón. Entonces, use exactamente la polaridad de las fuentes y la topología de la muestra. Importante la notación de 47. Ok, entonces, acá. Eh, mira, se lo había quitado. Eh, entonces, lo que tenemos es R1, R2, R3, R4, R5, R6. Los valores de fuente de 9 voltios y valores de fuente de 2, 9 voltios. Entonces, supongo que son conductores ideales, resistencias de contacto despreciable y régimen de corriente directamente estacionaria. Entonces lo que vamos a utilizar es Kirchhoff. Entonces definimos con claridad las corrientes. Bueno, ya lo hicimos. Planteamos las sumatorias. Lo de matricial podemos ponerlo nada más como sistema de ecuaciones y resolvemos la malla. Entonces, vean acá lo que voy a hacer. Acá lo que voy a hacer como parte uno pues es sumatoria de voltajes. Entonces, vean lo que podemos hacer. Entonces, sumatoria de voltajes en la malla uno. O sea, esta de acá, esta voy a definirla como malla uno, esta voy a definirla como malla 2 y esta voy a definirla como malla 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá lo importante. Entonces, acá nada más no me va a complicar. Por ejemplo, R6 únicamente posee una única corriente. Entonces, esto yo lo voy a poder poner como I1 por R6. Luego, en la malla uno tenemos una fuente. Pero damos la flecha celeste. Si vemos las direcciones que hemos hablado hasta el momento, en este caso no le voy a hablar de recorrido, voy a hablarle de corriente. Entonces vean que va de negativo a positivo. Entonces en este caso, el valor de la fuente va a ser positivo. ¿Por qué? Porque va de negativo a positivo. ¿Y qué pasa con R3? Vea que R3 y 1 va para arriba y 2 va para abajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder poner? Lo vamos a colocar de la siguiente manera. Entonces, yo pongo que para R3
Como yo estoy definiendo que I1 es positivo, entonces para el R3 lo que voy a poner es I1 positivo menos I2. Y esto es igual a 0. Perdón, chicos, estoy quedando bastante enfermillo. Entonces ya aquí ya tengo mi primera sumatoria. Vean que es muchísimo más rápido, menos complicado, muchísimo más directo al, a lo que serían los datos que yo voy a calcular. Entonces, acá, como sumatoria de voltajes de la malla 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a definir primeramente cuáles solo están siendo afectados por R2 y cuáles están afectados por los voltajes, o sea, cuáles tienen caída de voltaje. Entonces, vean acá, R1 solo está afectado por I2, entonces R1 por I2. R5 solo está afectado por I2, entonces más R5 por I2. Y ahora tengo R3 y tengo R4. Pero vean lo que puedo hacer. Acá lo que voy a hacer es más IR3 y pasa algo irrelevante. Vean que ahora mi 2 es mi positivo. Entonces, I2 baja y 1 sube. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora como estoy en la malla 2, estoy a decir que I2 menos I1 es la corriente que pasa por, por la R3 en la malla 2. Y es que todo esto lo estoy analizando respecto a las mallas. Por eso es que aquí R3 es I1 menos I2. ¿Por qué? Porque estábamos analizando respecto a la malla 1. Entonces, sí, toda la I1 nosotros vamos a decir que es positiva. Pero esta segunda malla, en la malla 2, yo ahora cambia mi análisis. ¿Por qué? Porque ahora I2 es la positiva. Entonces, como I1 se mueve hacia el otro lado, ahora va a ser negativa. Por eso cambia la polaridad. Y esto sería igual a 0. Y por último, sumatoria de voltajes en la malla 3. Entonces en la malla 3 tenemos, vean que la fuente, la flecha verde va de negativo a positivo. Entonces, menos la fuente 2. Y acá la corriente de R2 nada más está siendo afectada por I3. Entonces, R2 por I3. Y acá R4, vean que la R4 voy a decir que es positiva, entonces R4 la puedo poner como más R4 y como mi 3 en este caso es positiva, entonces como I2 va para arriba va a ser negativa. Y esto es igual a 0. Y listo, vean que ahora solo me salen tres fórmulas y es bastante ordenado, es bastante rápido, no hay que matarse tanto. Es una fórmula un poquito más rápida de resolver todo. Entonces acá para ir despejando, primero preparo mi sumatoria de voltajes en la malla 1. Entonces, acá comienzo, yo sé que la sumatoria de voltajes en la malla 1 es igual a I6 por R6 más E1, bueno, epsilon 1 más R3 por I1 menos I2. Y esto es igual a 0. Entonces vean que I3 multiplica I1, y R3 multiplica I1 y R3 multiplica a I2. Entonces me quedaría I1 R6 más epsilon 1 más R3 I1 menos R3 I2. Y esto es igual a 0. Paso la fuente, aquí está positiva, la paso al otro lado como negativa. Esto nada más voy a dar la vuelta, como es una multiplicación es conmutativa. R3, R6 y 1, R3 y 1 menos R3 y 2 es igual a menos epsilon 1. Y vean que aquí ya tengo I1 y 1, entonces lo saco a factor común. Entonces, I1 por, bueno, voy a ponerlo al revés para seguir el mismo orden que he estado trabajando.
R6 más R3 multiplicado por I1. Listo, le saco factor común. Menos R3 por I2 es igual a menos epsilon 1. Yo ya tengo mi primera fórmula. Llamémosle mi fórmula A. Luego comencemos con la fórmula B, que sería la sumatoria de voltajes. Ah, no, en la de voltajes malla 2, como no tenemos fuente. Ah, no, sí, igual hay que escribirlo. Sumatoria de voltajes en la malla 2. Perdón, chicos. Entonces, acá lo que tenemos es. Esto de acá. Entonces, R3 se distribuye y R3 se distribuye. Entonces, me quedaría R1 por I2 más R5 por I2 más R3 por I2 menos R3 por I1. Y esto es igual a 0. Aquí tengo I2, aquí tengo I2 y aquí tengo I2. Todo esto lo voy a sacar a factor común. R1 más R5 más R3 por I2 menos R3 por I1 es igual a 0. Ya tengo mi fórmula B. Y por último, como parte 4, calculo mi fórmula C. Sumatoria de voltajes en la malla 3. Entonces, este R4 multiplica I3, este R4 multiplica I2 y me quedaría menos. ¿Por qué lo puse en negativo? Perdón, chicos. La fuente va de. No sé por qué se puso ese negativo ahí. La fuente va de negativo a positivo. Entonces, por eso es positivo, perdón. No sé por qué. Fue que. No me acuerdo si fue que rayé por accidente o qué. Pero que no va al negativo. Esto nada más lo obviamos. Entonces, E2 más R2 y 3 más R4 y 3 menos R4 y 2 es igual a 0. Este epsilon está positivo, pasa al otro lado como negativo. Entonces me quedaría R2 y 3 menos R4 y 3 menos R4 y 2 es igual a menos epsilon 2. Entonces, como aquí tengo I3 y como aquí tengo I3, igual, factor común. R2 menos más R4. I3 menos R4 y 2. Y esto es igual a menos la fuente 2. Y listo, ya tengo mi fórmula C. Entonces, en mi caso, voy a montarlo como una matriz, pero es lo mismo ponerlo como calculamos las corrientes. Entonces, es lo mismo ponerlo como un sistema de ecuaciones, como una matriz, nada más que aquí voy a poner mi fórmula A, aquí voy a poner mi fórmula B y aquí voy a poner mi fórmula C. Y esto va a ser respecto I1, I2, I3 y las fuentes. Entonces, si yo monto mi matriz, me quedaría de esta manera.
Insisto, si no manejan matrices no pasa nada. Igual lo único que hacen lo ponen como sistema de ecuaciones, porque es estrictamente lo mismo. Entonces, I1, acá busco en mi fórmula A. I1 es R6 más R3. R6 más R3. Mi valor de I2 en la fórmula A es menos R3. Entonces aquí sería menos R3. Vean que aquí en esta fórmula A no hay nada de lo que sería el, la I3. Entonces aquí sería 0 y aquí sería menos fuente 1. Entonces ya aquí monto mi sistema de digo, mi matriz. Igual, si lo quieren hacer con sistema de ecuaciones, nada más les dejan el I1 menos I2 más 0 y 3, pero en este caso lo voy a montar como una matriz. Luego, con la fórmula B, vayamos a la fórmula B. Entonces, la B, yo tengo que I2 Ay, chicos, grabaré el video de nuevo, pero es que ando un poco tallado a tiempo, entonces voy a hacer la corrección. Acá se me fue algo demasiado importante. Me comí el R4. Qué pena, de verdad, las disculpas. Aquí este R4 no lo puse en la sumatoria. Este de acá. Entonces, perdón, acá nada más, les disculpo de caso, más R4. Y como habíamos dicho que la malla 2 sería I2 menos I3. Y esto sería igual a 0. Y entonces, acá en la sumatoria de la malla 2, esto me quedaría no era las disculpas de caso. Esto, entonces aquí habíamos dicho que el R3 multiplicado al I2 y al menos I1 igual a este R4. Entonces más R4 por I2 menos R4 por I3. Entonces aquí está I3, aquí está I2 y 1. Entonces comenzamos a agrupar. I2 está acá, está acá, está acá y está acá. Entonces lo saco a factor común. R1 más R5 más R3 más R4 menos R3 y 1 menos R4 y 3. Y eso va a ser mi fórmula B. Y ahora sí, las disculpas de verdad del caso, chicos. Entonces, acá para la segunda me quedaría R1 más R5 más R4. R1 más R5 más R3, R4. Entonces acá R1 más R5 más R3 más R4. Y acá R1 tengo que nada más es el valor de R3. Y 3 tengo que es el valor de menos R4. Y esto, aquí no lo puse, pero es igual a 0. O sigue siendo igual a 0. Eso no varía porque no tenemos ninguna fuente en la segunda malla. Entonces aquí sería 0.
Y como parte C, aquí tendríamos el valor de, para la I1, no hay nada de I1, entonces 0. Para el valor de la I2 sería menos R4. Y para el valor de la R3 sería R2 más R4. Y eso es igual a menos epsilon 2. Y ya tendría pues todo montado. Nada más voy a agarrar estos valores y los pego abajo. Entonces esta misma matriz que acabamos de montar, vamos a comenzar a modificar sus valores. Entonces, ahora acá, R6 son... Ok, acá nos enfrentamos a un tema. O lo hacemos... No, no mentiras. Todo hay que hacerlo o todo hay que convertirlo a, a ohmios. Entonces sería 8 por 10 a la 3 ohmios. Esto sería 7 por 10 a la 3 ohmios. Esto sería 47 por 10 a la 3 ohmios. Este 500 se queda igual. Aquí sería 1000 ohmios o 1 por 10 a la 3 ohmios. Y aquí serían 23 por 10 a la 3 ohmios. Si no hacemos estas conversiones, los valores de corriente automáticamente nos van a dar mal. Entonces, el valor de R6 sería 8 por 10 a la 3 ohmios más el valor de R3, que serían 500 ohmios. Insisto, estos serían mis I1s. Aquí voy a poner un poquito más de espacio. I2. Y aquí I3. Voy a poner un poco más de espacio. I3. Y acá están las fuentes. Entonces aquí para I2 sería menos R2, o sea, menos 1000. Acá para I3 sería 0 y acá sería menos 9. Para el de abajo sería menos R3, que sería menos 500. I2 lo que ponemos es R1, que serían 23 por 10 a la 3 más R5, que sería 7 por 10 a la 3 más R3, que serían 500 más R4, que sería 47 por 10 a la 3. Y acá sería menos 47 por 10 a la 3. Luego, esto sería igual a 0. Y por último, 0 menos R4, que serían 47 por 10 a la 3. Perdón, menos 47 por 10 a la 3. Y acá sería R2, que serían 1000 más 47 por 10 a la 3 ohms. Y listo. Un segundo. R3, R6. Ok, perdón. Aquí como diría ahora, aquí es menos 500. Porque es el valor de R3. Es el de R2, perdón. Entonces, acá nada más ponemos estos datos en, en la calculadora. Lo montamos como un sistema de ecuaciones. Un sistema lineal de 3 incógnitas. Entonces me quedaría
8 por 10 a la 3 más 500 menos 500, 0. Ahora, y aquí al final sería menos 9. Y acá menos 9. Acá sería menos 500. Sería 23 por 10 a la 3. Más 7 por 10 a la 3. Más 500 más 47 por 10 a la 3. Acá sería menos 47 por 10 a la 3. Y acá sería 0. Acá sería 0. Menos 47 por 10 a la 3. Y acá sería 1000 más 47 por 10 a la 3. Y esto sería menos 9. Entonces tengo aquí los valores de corriente. Y 1, y 2, y 3 van a ser y 1 da menos 1,08 por 10 a la menos 3 amperes. El otro da menos 2,97 por 10 a la 4 por 10 a la menos 4 amperes. Y el I3 da un valor de 4,78 por 10 a la menos 4 amperes. Y estos serían nuestros valores de corrientes. Entonces, ¿por qué era negativo? Oye, porque iban para el otro lado. Pero listo, no pasa nada. Entonces, ya con esto pues tenemos nuestras corrientes calculadas. Y esto sería pues meramente este ejercicio. Luego, vamos con el 2. Entonces, en este caso tenemos una simplificación de resistencias. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, se encuentra Tecnosensores Industriales, se encuentra validando un diseño preliminar de un módulo resistivo de distribución de cargas para una unidad de sensado y protección electromagnética empleado en un sistema de monitoreo industrial. Antes de fabricar el prototipo, el departamento de ingeniería debe verificar si la red interna que presenta la resistencia equivalente adecuada para la fuente seleccionada y si la corriente total suministrada se mantiene dentro del rango operacional. Además, como parte del blindaje y el análisis electromagnético del encapsulado del módulo, se requiere estudiar el flujo magnético neto que atraviesa una superficie cerrada alrededor del dispositivo. Utilice el Gauss para el magnetismo y este análisis permite comprobar la consistencia física propuesta en la región de estudio. Entonces, tenemos todo este montón de resistencias. Suponga que
son como conductores ideales, temperaturas constantes y régimen estacionario de corriente directa. Entonces son simplificaciones. Entonces lo que tenemos ahorita para el flujo magnético es los valores de X, bueno, los rangos de X, de Y de Z. Entonces aquí tenemos nuestro campo magnético en función de X, Y y Z, donde X, Y y Z se expresa en metros y B en teslas. Para facilitar el desarrollo matemático, utilice la diferencial del volumen de esta manera, lo cual eh, considera conveniente aplicar el teorema de divergencia para relacionar el flujo magnético con la integral de volumen correspondiente. Entonces simplifique el circuito mostrado en la figura 2, indicando cada paso del componente, determine la corriente suministrada y luego identifique la ley utilizada para el análisis de flujo magnético e indique su expresión matemática en forma integral y calcule el flujo magnético neto que atraviesa la superficie cerrada del encapsulado utilizando la ley de Gauss para el magnetismo y debe mostrar el procedimiento matemático completo. Entonces acá tenemos de datos, bueno, no de datos, comencemos de una vez a simplificar. ¿Por qué? Porque los datos los tenemos acá. No hace falta pues una sección meramente de datos. Eh, entonces, acá lo que vamos a tener o lo que vamos a ir haciendo es simplificamos el circuito. Entonces, vean que aquí yo tengo estas que están en paralelo, estas que están en paralelo, pero luego esta de acá está en serie con estas que están en paralelo. Luego esta de acá está en serie con estas que están en paralelo. Y luego esta de acá están en serie, nada más entre ellas dos. Y luego el puro final, lo que voy a notar es que todas estas resistencias están únicamente en paralelo. Entonces, como el orden que vamos a seguir, primero busquemos el valor de R456, luego el valor de R78 y ahí vamos a ir trabajando con eso poco a poco. Entonces, lo primero que voy a buscar como 1.1 es el valor de R456 y como estos están en paralelo, lo que hago es una suma inversa. Entonces, para calcular R456, agarro 1 menos R4 más 1 sobre R5 más 1 sobre R6. Y esto a la menos 1. Y listo. Entonces acá sería 1 entre, para poner los valores, perdón, R456 es igual a 1 entre 10 ohmios más 1 entre R5 que son 10 ohmios más 1 entre R6 que son 50 ohmios y todo esto a la menos 1. Entonces lo pongo en la calculadora. Y esto me da un valor de 4. El 456 me da un valor de 4,54 ohmios. Luego calculo como 1.2 el valor de R78. Entonces R78 lo que podemos utilizar es la fórmula simplificada que hemos visto a veces, que es R7 por R8 entre R7 más R8.
Y acá sería. Y aquí sí es muy importante, ¿verdad? Que haga las conversiones para atrás. Como ya comenzamos con ohmio, que todo vaya en ohmios. Entonces aquí sería R7 son 1 kilo ohmio, o sea, 1 por 10 a la 3 ohmios por R8, que son 100 ohmios, entre 1 por 10 a la 3 ohmios más 100 ohmios. Y esto me da el valor de R7, 8. Y acuérdense que este valor pues tiene que ser menor a, a 100 porque es el valor de la resistencia más pequeña. Y esto me daría 90,91 ohmios. Luego sigo con la 1.3. Entonces, hago una pausa acá para que veamos lo que llevamos. Aquí tenemos positivo, acá tenemos negativo, acá llega y se separa. Acá tenemos la resistencia 3 y acá esta resistencia 3 conecta con la resistencia R456. Luego acá tenemos la R2 que conecta con la resistencia R78. Y por último tenemos la resistencia 1 que conecta con la resistencia 9. Entonces vean que acá tengo estos de acá que están en serie. Creo que me estás tratando de pedir algo. Por favor, baraquéamelo más despacio. Entonces estas están en serie, estas están en serie y estas están en serie. Entonces lo que tengo que ir simplificando, ¿verdad? Para que cada una de ellas me quede en serie. Entonces lo primero que voy a calcular es el R3, 4, 5, 6. Entonces como están en serie, para calcular R3, 4, 5, 6, lo que agarro es el valor de R3 y le sumo el valor de R4, 5, 6. Entonces R3 son 10 kilo ohmios. Entonces para calcular R3, 4, 5, 6 sería 10 por 10 a la 3 ohms más R456, que eso sería 4,54. 4,54 ohms. Eso sería que el valor de R3456 es igual a 0,0454 ohms. Luego lo que voy a calcular como 1.4 es el valor de R278. ¿Por qué? Porque están en serie. Entonces, para calcular R278, agarro el valor de R2 más el valor de 78. Entonces, el valor de R2 sería 1 kilo ohmio. Entonces sería 1 por 10 a la 3
más R78, que sería 90,91. 90,91 ohmios. Entonces el valor de R278 sería 1090,91 ohmios. Y listo. Y como 1.5, lo que calculó por último es el valor de R19, que es la otra que está en serie. Está de acá. R1 vale 100, R9 vale 50. 100 kilómetros. Entonces, para calcular R19 sería R1 más R9. O sea, 100 por 10 a la 3 ohmios más R9, que serían 50 ohmios. Entonces este sería que resistencia 1,9 sería igual a 100.000 50 ohms. Entonces, ¿qué es lo que me queda ahora? Bueno, lo que me queda ahora es el positivo, el negativo, y acá me queda voy a simplificarlo un poquito más. Aquí me queda el valor de R19. Acá me queda el de R278 y acá el de R3456. Todas estas están en, perdón, todas estas están en paralelo. Entonces, por último, ya ahora, como 1.6, calculo la equivalente, que sería la sumatoria de estas en paralelo. Y listo, ya llegué a lo que quería llegar. Entonces, aquí el valor sería que la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R3456 más el valor de 1 sobre R278 más el valor de 1 sobre R19. Y listo, ya ahora sí, ¿verdad? Llegué a lo que sería la sumatoria de resistencias finales o el equivalente. Entonces aquí sería igual a 1 sobre el valor de R3456, que ese dijimos que era 1454. Perdón, 10.454. Serían 10.454 ohmios más 1090, 1090,91 ohmios más 1 sobre 1,910, que serían 100.050 ohmios. Entonces mi resistencia equivalente de todo este problema sería
Ahora todo esto a la menos 1. Y esperaríamos que este valor de resistencia equivalente sea menor que 1050, digo, 1090. Entonces este valor sería igual a 974,07 ohms. Y listo, ya llegué a lo que sería eh, la respuesta a la resistencia equivalente. Luego, lo que seguiría, ¿verdad? Sería el flujo de, bueno, faltaría la corriente, perdón. Entonces acá, como, como penúltimo paso, antes de llegar al flujo, lo que nos pide el enunciado es calcular la corriente. Entonces, para calcular la corriente suministrada por la fuente, lo que utilizamos como punto 2 es ley de Ohm. Entonces, como punto 2, utilizamos, bueno, calculamos V, perdón. Calculamos I. Entonces, si V es igual a I por R, entonces I es igual a V entre R. Entonces, lo que suministra la fuente son 12 voltios. Entonces, 12 volts entre la resistencia equivalente, que serían 974,07 ohms. Y esto me da a mí un valor de 0,0123 amperes. O aproximadamente, si se los tiro en notación científica, 1,23 por 10 a la menos 2 amperes. Y listo. Entonces, acá como punto 3, lo que voy a utilizar, ¿verdad? Es el flujo magnético neto. Entonces, como punto 3, calculo el flujo magnético neto. Entonces, para calcular el flujo, una de las fórmulas que vimos, ¿verdad? Es que podíamos poner la integral del flujo magnético en función del área. Pero el tema es que lo que nos dice el enunciado, ¿verdad? Es que esta área, para simplificar los datos, porque estamos trabajando el campo magnético en 3 dimensiones. Entonces que lo cambiemos a dz de y, digo, de x, de y y de z. Entonces esto lo podemos cambiar como, en vez de a, sería de x, de y de z. Que esto sigue siendo mi diferencial del área. Pero lo que pasa acá, ¿verdad? Es que eh,
Perdón, esto no es diferencial área. Entonces, lo que pasa, o lo que vamos a hacer acá, es calcular su divergencia del vector. Entonces, para calcular la divergencia del vector y poder tener un volumen, y no necesariamente solo un área, entonces lo que vamos a utilizar es el valor de nabla, el producto punto de nabla B. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Que la integral, y ahora sí, ya con esto, puedo pasarlo en función de V, de nabla, punto B, por dv. Entonces, esto de acá, bueno, esto es una integral de flujo. Entonces, esto de acá lo puedo entender como esto de acá. Pero la ansiedad me dice, bueno, no, nada más haga o cambie esto, ¿verdad? Como la integral. Vamos a irla definiendo. No hace falta la definición, pero vamos a hacerlo por orden. Entonces, de este nabla, producto punto de B, en función de X, de Y, de Z. Entonces, X está definido de 0 a 0,20. ¿Eso cómo lo sabemos? Aquí arriba. Acá arriba nos decían de dónde está definido, de dónde está definido cada variable. Luego, seguimos con la definición de Y de 0 a 0,10. Y luego de Z está de 0 a 0,5. Ok, y entonces lo que tenemos que utilizar, ¿verdad? Es primero lo que sería la función nabla. Entonces, como 3.1, calculo el producto punto de B nabla. Entonces, ¿cómo lo voy a realizar? Bueno, de la siguiente manera. Entonces, agarro el vector B, o sea, nabla, en este caso, lo que me va a dar es la derivada respecto, bueno, lo que hemos hablado en clases. Voy a poner nada más con D. Nada más agarro la derivada respecto a X en Y más la derivada respecto a Y en J y agarro la derivada respecto a Z en K. Y a esto tengo mi vector B, que mi vector B es 0,12 X en Y más 0,08 Y en J más o menos, no me acuerdo, 0 menos 0,20 menos 0,20 en K. Entonces lo que voy a hacer es un producto escalar o producto punto. Entonces lo que me debería dar es un escalar. Entonces multiplico I con I, J con J y Y con Y. Entonces esto me quedaría que el producto punto entre nabla B sería la derivada respecto a X de o multiplicado por 0,12 X. Y aquí se me cancela el I con I. Perdón. Y acá sería más la derivada de Y multiplicado por 0,08
Y. Y aquí se me cancela el J, porque acuérdense que I por I, J por J y K por K, todo esto es igual a 1, 1 y 1. Y luego acá, menos la derivada respecto a Z de 0, bueno, realmente aquí es un más, pero nada más estaba sacando el negativo, pero voy a ponerlo adentro mejor. Menos 0,20 y cierro. Entonces vean que acá derivamos respecto a X. Entonces aquí tengo 0,12X. Entonces como tengo 0,12X, la derivada de 0,12X respecto a X sería nabla producto punto de B. Entonces, esta derivada de respecto a X sería 0,12. ¿Por qué? Porque estoy derivando X. La derivada de X, pues es 1. Y acá tengo una constante. Entonces, por eso sería 0,12. Más, aquí respecto a Y, la misma historia. 0,08. Y acá sería menos la derivada respecto a Z. Bueno, aquí no puse el Z. Entonces, la derivada respecto a Z. Es que no lo voy a puesto desde acá, perdón. Entonces sería 0,20Z. Acá. Listo. Entonces, la derivada respecto a Z de esta función es menos 0,20. Entonces aquí tengo 0,8, 0,12 más 0,8 menos 20. Esto daría 0. Y ya tengo el valor de Nabla. Entonces como punto 3.2, lo que hago es calculo el flujo. Entonces, acá llegamos que el flujo es igual a la integral de, lo habíamos definido de 0, 0, 0. Y acá era 0,20, 0, 0,10 y 0,05 de el flujo de nabla.b, el producto punto de nabla.b, por de x, de y, de z. Pero todo esto es igual a 0, y aquí lo habíamos visto. Entonces esto lo cambiamos por 0. Entonces en vez de esto ponemos nada más 0. Y acá pasa algo muy importante. Cuando, o sea, estrictamente, si tenemos una constante, 1, 2, 3, 4, funciona. Pero cuando es 0, la integral de 0 es 0 respecto a cualquier cosa. Entonces, es 0 respecto a X, es 0 respecto a Y, es 0 respecto a Z. Entonces, el flujo neto, y eso por definición, entonces nos da 0. ¿0 qué? Where's. Y listo. Eso es una mera simplificación. Y ya resolvimos este ejercicio. Por último, las capacitancias. Entonces, acá tenemos, ¿verdad?, que el diseño de módulos de almacenamiento temporal de energía para tarjetas electrónicas de control, filtros capacitivos y etapas de acondicionamiento de señal utilizan sistemas de automatización industrial. Durante la fase de validación, uno de sus prototipos, el Departamento de Ingeniería debe analizar el comportamiento de la red de capacitores conectados a paralelo a una fuente de corriente directa, con el fin de estimar cómo cambia la capacidad total de almacenamiento del sistema al incorporar un material dieléctrico. Inicialmente, el arreglo
opera sin material dieléctrico y posterior ambos capacitores son rellenados con el mismo material aislante, lo que modifica la capacitancia equivalente del sistema. Vean que aquí vamos a trabajar con la equivalente. A partir de la comparación de la capacitancia equivalente inicial y la nueva capacitancia equivalente, el equipo técnico deberá determinar la constante dieléctrica del material y finalmente identificarlo en la tabla de red suministrada. Entonces lo que tenemos es el valor de la capacitancia 1 y tenemos el valor de la capacitancia 2 y luego de incorporar el material dieléctrico la capacitancia aumenta. Y bueno, acá como picofaradios no lo utilizamos tanto en clase, les puse su valor. Entonces acá lo que necesitamos calcular es la equivalente inicial, luego calcular el valor de K, identificar el valor de el dieléctrico y justificar el resultado. Entonces, acá como lo que tenemos son dos capacitancias en paralelo. Entonces, lo primero que hacemos es calcular esta capacitancia equivalente. Vean que no voy a poner datos porque vemos el mismo análisis. Aquí están los datos, no hacen falta ponerlos. Entonces, acá como estos dos están en paralelo, que sería lo primero que tendría que identificar, nada más se suman C1 más C2 y listo. No hay que hacer más porque están en paralelo. Entonces, para el equivalente, en este caso, agarro el valor de C1, que son 200 picofaradios, más 300 picofaradios. Y si tengo 200 manzanas y le sumo 300, me darían 500 manzanas o picofaradios. Y listo. Entonces, ya sé mi equivalente. Luego lo que voy a buscar como punto 2 es el valor de K. Buscamos el valor de K. Entonces, yo sé que K, y eso lo tienen en el formulario. De hecho, no lo pegué, pero bueno, veámoslo acá. Creo que está en esta. Se me perdió el formulario. Me acuerdo que lo habían pegado en algún lugar, pero no me acuerdo dónde. Ya está acá. Eh, voy. Ánimo. Igual en el formulario ustedes lo pueden buscar. En el formulario van a encontrar una fórmula que me dice que la capacitancia entre la capacitancia de referencia me da el valor de K. En este caso tenemos la capacitancia, ¿verdad? Cuando le ponemos el dieléctrico, 1750, perdón, pico faradios. Y a esto le pongo mi equivalente, que serían 500 picofaradios. Vean que aquí las unidades se me cancelan, entonces no hacía falta hacer la conversión de unidades. Y aquí sería 1750 entre 500. Y esto aproximadamente serían 3,5. Y como es adimensional, no tiene valores. Entonces, acá el único valor que tiene un valor de 3,5 es papel parafinado. Entonces, ¿qué es esto? Papel parafinado. Y por último, no, en el punto 1 la equivalente inicial, pero esto era 500, que me decían que también lo calcule en faradios, pero esto nada más le pongo por 10 a la menos 12 faradios y listo. Algo que si llegaron a esta altura del video les voy a recomendar es calcular también la energía del sistema, con el dieléctrico y sin el dieléctrico. Entonces, acá, bueno, no les puse el valor del delta V, se los tuve que haber puesto, se me fue. Estos serían 12 voltios. Entonces, lo que voy a calcular es el valor del
de la energía almacenada o la energía eléctrica almacenada por el capacitor. Que eso se me fue a ponerles, les voy a ser sincero, eh, pero igual, si se tiraron toda esta explicación, entonces ahí les va a quedar como un premio por ver todo el video. Entonces, acá lo que vamos a ver es que la energía que puede almacenar el capacitor sin los dieléctricos a 12 voltios sería un medio de la capacitancia por el voltaje de la 2. En este caso sería el equivalente. Entonces, un medio de 500 por 10 a la menos 12 faradios. Aquí sí es importante hacer la conversión porque vamos a utilizar con dos medidas diferentes, voltajes, voltios y faradios. Y aquí el voltaje de los 12 voltios a la 2. Entonces aquí la cantidad de energía que puede almacenar es 0,5 por 500 por 10 a la menos 12 por 12 a la 2. 3,6 por 10 a la menos 8 joules. Y con el dieléctrico, misma fórmula, pero ahora serían 1750. Entonces con el eléctrico sería un medio por 1750 por 10 a la menos 12 faradios y con el valor de 12 voltios. Entonces aquí serían 1,26 por 10 a la menos 7 faradios. Y por último, les voy a dar un tip. Si me dan solo la energía almacenada, eso sería un medio de la capacitancia por V a la 2. Pues yo tengo que buscar la capacitancia. Acá este 2 se está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y esto me quedaría C por V a la 2. Y acá esta V está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces me quedaría 2 por U por 2 por U entre V a la 2. Y esto es igual a C. Nada más les dejo ese dato ahí. Entonces cualquier duda, cualquier consulta, chicos, me avisan. Entonces que tengan bonita semana. Hasta luego, nos vemos.